Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos maestros y maestras. Vamos a hacer un pequeño repaso del taller que ya habíamos llevado adelante allá en su localidad, hablando de lo que es el bullying. Vamos a hacer un repaso muy rápido, dado de que muchos de estos temas ustedes también ya los conocen y vamos a hacer más bien un punteo en los temas más concretos, más específicos. Bien, vamos adelante. ¿Qué es el bullying? La definición del bullying. Bullying es un anglicismo, ¿no? Es una palabra que viene del inglés que significa toro. Ahí está la imagen del toro. Cuando uno ve el toro, pues se asusta inmediatamente porque el toro a uno lo amenaza, lo puede embestir, ¿no? Le puede hacer un daño tremendo si es que se siente amenazado. De eso se trata la palabra del bullying. Es una forma de violencia que consiste en agredir física o psicológicamente a una persona de forma repetida e intencional, aprovechando el desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Bullying es acoso, pero no es cualquier tipo de acoso, es el acoso en la escuela, es el acoso entre pares. ¿Sí? A ver, vamos adelante. Y aquí, al ver los tipos del bullying, fíjense por favor acá, se pueden distinguir diferentes formas, ¿no? Según el medio utilizado o según las expresiones o las relaciones del mismo. Por ejemplo, según el medio, físico, verbal, social o cibernético. Según las expresiones o las relaciones del mismo, ¿no? Por motivos de género, orientación sexual, raza, religión, discapacidad, etcétera. O sea, como que cualquier motivo de diferenciación, ¿no? En las expresiones de diferentes, de ser diferentes o de las relaciones entre las personas, se puede dar este acoso, ¿sí? Los medios pueden ser diversos, ¿no? Físico, verbal, son medios. Y otra cosa son los tipos. Hablando de las causas del bullying, estamos viendo que hay dos tipos de causas. Una cosa es las causas inmediatas, las que generalmente conocemos, pero donde a veces no profundizamos es en el ejercicio del poder, que es la causa profunda. A ver, las causas inmediatas, ¿no? Los factores pueden ser influir en el desarrollo del bullying son la personalidad agresiva del agresor, el entorno familiar permisivo con la violencia, la falta de información, la sensibilización sobre el tema, la poca gestión emocional y empatía del agresor y la pobre resolución de conflictos de los observadores. Todo esto de pronto nosotros apuntamos como causas, pero son causas profundas, pero son en realidad causas inmediatas. La causa profunda, o sea, el fenómeno que sucede en el ser humano, es este natural ejercicio de poder que siente el ser humano cuando va desarrollando sus capacidades y habilidades. Las consecuencias, por supuesto, negativas, ¿no? El bullying puede tener graves efectos negativos sobre la salud física y mental de las personas involucradas. Algunas secuelas comunes son el déficit de habilidades sociales, la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el aislamiento, el fracaso escolar, el consumo de drogas o alcohol y el riesgo de suicidio. Entonces no es poca cosa, ¿no? En algún momento se escucha algunas autoridades, inclusive algunos educadores, principalmente padres de familia, donde no le dan mucha importancia al bullying, como que es un tema, digamos, psicológico y todo lo que tiene que ver con lo psicológico no siempre es, digamos, muy dimensionado adecuadamente. Sobre las causas del bullying, pues tenemos que hacer referencia a las causas de la violencia. Habíamos visto que el ser humano se desarrolla, ¿sí?, con tres centros, por decirlo así, neurológicos importantes. Estamos hablando del desarrollo, digamos, del ámbito instintivo, ¿no?, del ámbito emocional y finalmente del ámbito cognitivo. Es como si fueran tres cerebros en uno. La tarea que habíamos nosotros determinado allá en los talleres presenciales que dimos es que este lóbulo frontal donde alberga, digamos, la toma de decisiones, las funciones ejecutivas, ¿no? La resolución de conflictos, la voluntad, la empatía, digamos, allá donde se desarrolla, nosotros tenemos que trabajar sobre las dimensiones instintivas y también emocionales. ¿Por qué? Porque el desarrollo instintivo y emocional del ser humano es natural. O sea, se va a dar de manera natural.
cuando no se desarrolla la parte cognitiva, es decir, no se aprende ciertas cosas, digamos, para poder convivir adecuadamente, simplemente viviríamos en una situación de sobrevivencia, ¿no? Es decir, esta parte instintiva del ser humano hace que una persona sobreviva, ¿sí? Con las funciones que son naturales e involuntarias en el ser humano, la respiración, la alimentación, la procreación, pero también la defensa. Y eso es importante, porque así sea un león, o sea, rey de la selva, igual va a tomar agua en el río con miedo. ¿Por qué? Porque justamente tiene que defenderse de otros depredadores, como también tiene que atacar. Entonces, en el ser humano, que es parte de los mamíferos, también se va a dar este fenómeno. En su desarrollo y en su crecimiento va a defenderse y va a atacar. Eso lo llevamos de manera instintiva. Entonces, ya con el tiempo, ¿no? Ahí está la tarea, la gran tarea de la educación, es hacer que las personas aprendan a convivir, ¿no? Salgan de esta lógica, este modo sobrevivencia y entren al modo convivencia, lo cual no significa de que uno deje de sobrevivir. Eso es instintivo y natural y lo va a acompañar a uno hasta el final, pero puede uno desarrollar habilidades sociales, puede desarrollar aprendizajes en convivencia pacífica y armónica que permita, ¿no? Que una sociedad pueda no solamente sobrevivir, sino también proyectarse a futuro, desarrollando ciencia, desarrollando arte, etc. Entonces, esta es la causa por la que los seres humanos pueden ser violentos y el no trabajar adecuadamente en el ámbito educativo, ¿sí? Lo cual no se refiere solamente al campo de los profesores, los maestros y las maestras en el sistema regular o especial, alternativo, sino que también se refiere al ámbito de la familia, donde los padres deberían comprender esta parte del ser humano y también ayudar a sus hijos a desarrollar conciencia, a desarrollar habilidades sociales que le van a ayudar de manera más determinante en el futuro. Entendido, entendida esta parte, puedo ver acá, ¿no? El neocórtex, el área límbica, el área reptiliana o el área primitiva o instintiva, ¿no? Lo cual nos va a explicar las diferentes formas de cómo se comporta el ser humano. Lo cual me va a indicar de que yo estoy viviendo o en modo sobrevivencia o estoy viviendo en modo convivencia. Si vivo en modo convivencia, también estoy sobreviviendo, pero yo regulo mis instintos y mis emociones para poder llevarme bien en sociedad. Entonces podemos trascender de la manera más adecuada. Bullying y liderazgo. ¿Qué relación existe entre estos dos? Bien, como decíamos, bullying y liderazgo, ¿qué relación existe entre estos dos fenómenos? El liderazgo es una forma de ejercicio de poder. Es la actitud combinada de influir y dirigir grupos de personas. Se da en el individuo como capacidad innata, también adquirida. Su comprensión debe estar desapegada del moralismo e inaplicabilidad. Como ejemplos, que el líder debe ser el mejor estudiante o darle a alguien tímido una posición de representación para que deje la... O sea, a veces el moralismo, ¿no? O sea, la gente tiene que ser de tal manera como yo creo que tiene que ser. Por eso, yo a un estudiante, digamos, que yo considero que tiene que ser presidente porque es el mejor estudiante, le doy esta responsabilidad. O sea, no estoy comprendiendo bien de qué se trata el liderazgo. O digamos a un chico que es tímido y le voy a dar entonces una posición de representación para que pierda el liderazgo, perdón, para que pierda la timidez, ¿no? Y adquiera el liderazgo. No estoy trabajando de manera adecuada. ¿Por qué? Tengo que entender yo primero que el liderazgo, antes de ser una serie de habilidades, ¿sí? Son capacidades. ¿Qué es capacidad? Capacidad de pronto puede ser algo innato, o sea, viene con el ser humano una especie, una configuración de pronto genética que hace que esta persona tenga estas capacidades innatas. ¿Cuáles? Influir y dirigir. Así como nacemos con otras capacidades de manera innata, también nacemos de esta forma. Algunos nacen líderes,
¿no? Hay un viejo debate entre que el líder se hace o nace, ¿no? Bueno, esos debates eran antes cuando la neurología no estaba avanzada. Hoy en día ya sabemos que de manera innata el líder pues nace así, lo cual no significa de que no se construya. Los líderes también se hacen, ¿sí? Nacen, pero también se hacen. Es decir, una persona que no haya nacido con esta configuración, igual puede hacerse líder. Por ejemplo, una persona que estudia administración de empresas puede manejar personas igual que un líder nato. ¿Dónde está el problema? En que el líder nato, ¿sí? No recibe un adecuado tratamiento en su formación, en su educación. Ni padres de familia ni educadores, al no poder comprender esta realidad material, genética, biológica, entonces, ante la indisciplina del líder nato, porque este influye y dirige, lo van a castigar, lo van a sancionar. Entonces, él confunde, ¿sí? Entiende que lo están castigando por su forma de ser, no lo están sancionando por un comportamiento específico. Ahí está la labor. Un educador tiene que aclarar bien las cosas. A este líder se le sanciona. ¿Por qué? Porque le sacó a todos los chicos a la cancha mientras el profesor no estaba. Es un comportamiento no aceptable. Por eso se le sanciona. No porque sea líder. Él nació así. Es una persona que nació sorda. No le puedo sancionar a una persona porque nació sorda. No le puedo sancionar a un líder porque es líder. Hay que ver esta parte. ¿Cuál es la relación ahora que hemos entendido lo que es el liderazgo? ¿Cuál es la relación con el bullying? Fíjense el segundo párrafo. El bully o acusador escolar es alguien que también ejerce poder sobre alguien indefenso o vulnerable. Muchos líderes natos son bullies. Su tratamiento debe ser con el cuidado de no confundir la sanción por ser líder, sino por un comportamiento que es violento. Entre los bullies, por supuesto que hay un líder, o en los grupos que ejercen acoso contra una persona, contra un estudiante, pues hay un líder que los maneja. A veces un estudiante que no es líder puede terminar siendo un agresor. ¿Por qué? Por la pertenencia y la identidad de grupo. Son fenómenos que tenemos que comprenderlos a profundidad. Ahora, esta parte es muy importante de analizar. En muchos países, a raíz del acoso escolar, a raíz del bullying, se han determinado varias medidas. Por ejemplo, en Asia han visto han trabajado lo que es artes marciales de una manera tradicional, milenaria, pero ahora con mucha más razón ante el bullying. Muy interesante de analizar, ¿sí? Y en otros espacios han tomado otras medidas también. ¿Qué hay de la defensa propia? ¿Qué deberían aprender nuestros estudiantes cuando son niños sobre defenderse? Si yo ando predicando por todo lado que cero violencia, nada de violencia en absoluto, no estoy entendiendo el fenómeno del ser humano y su comportamiento. Hemos visto al comienzo de que el ser humano puede terminar de manera instintiva siendo violento la defensa y en el ataque. ¿Y cuál es el trabajo del educador? Ya sea padre de familia, ya sea maestro, ayudarle a desarrollar habilidades sociales a los estudiantes para poder, ¿sí?, no ser violento, para saber autorregularse. Un poco más adelante vamos a hablar de este tema. Pero ante la defensa propia, ¿cómo debo yo defenderme? O sea, ante la agresión, mejor dicho, ¿cómo puedo ejercer defensa propia? ¿Qué dice el Código Penal? Dice, el estado de necesidad es una situación en la que la persona que se constituye en víctima se defiende legítimamente en el ejercicio del derecho a su vida, integridad, salud. O sea, un ciudadano puede defenderse y al estar defendiéndose no estaría cometiendo delito. Eso se llama estado de necesidad. Pero tiene un requisito. Como requisito se establece la proporcionalidad del uso de la fuerza. Incumplir con este requisito hará a la persona que abuse responsable penalmente. Ejemplo claro, si una persona viene y le quiere agredir con una piedra, yo no puedo sacar en ese momento de pronto un arma, ¿sí?, un arma de fuego y liquidarlo. O sea, ahí hay un uso desproporcional de la fuerza y por tanto uno termina siendo pasible de sanción penal. Muy interesante, ¿no? Pero eso no significa de que uno no se puede defender. El Código Penal establece que existe el estado de necesidad, uno puede defenderse, pero tiene que ser de manera proporcional. Ahora, esto es lo que los niños tienen que aprender, a defenderse. Ahora, no siempre es el asunto el defenderse mediante artes marciales o mediante armas.
una mejor defensa es desarrollar habilidades en el estudiante, como por ejemplo lo siguiente, fíjense, prevención del bullying, fomentar una cultura de respeto y tolerancia. Si nosotros trabajamos esto, entonces vamos a lograr que los chicos sean menos violentos y por tanto haya menos bullying. Ya hemos dicho que es natural, es un fenómeno que se da en el ser humano, el punto es cómo trabajarlo, mediante el respeto. En nuestro recorrido por toda Bolivia hemos visto que lamentablemente muchos no tenemos claro lo que es el respeto. Bueno, damos ejemplos, damos aplicaciones, damos características del respeto, sí, pero una definición clara, no, y tenemos que trabajar qué es exactamente el respeto. Habíamos explicado mediante una dinámica sobre lo que es el respeto y hemos determinado que el respeto es el reconocimiento del valor propio y ajeno. El valor, o también podemos decir la dignidad propia y la dignidad ajena, que implica no invadir, no afectar el espacio o la dignidad que tiene otra persona y que también yo tengo como individuo. Entonces, respeto es no invadir, respeto es reconocer el espacio. Ese espacio puede ser material o inmaterial, ¿no? Y en cualquier ámbito. Entonces, cuando uno entra en donde no le corresponde, está faltando el respeto. Vamos a poner un ejemplo, se aplica a todo. Yo entro a la terminal y todos me gritan en la cara, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, me gritan en la cara, pero yo soy un autista que no soporta los gritos. Ellos piensan de que, bueno, pues es normal gritar, es normalizado, tengo que vender, tengo que hacer mi negocio, pero están invadiendo mi espacio y me están causando daño. Otro ejemplo, un profesor da una calificación que no es bien vista por el padre de familia viene donde el profesor y le dice, mire, usted no sabe evaluar, usted tiene que hacer así, así, así. El padre de familia está invadiendo un terreno que no le corresponde, el ámbito pedagógico para lo cual no ha sido formado, el maestro sí, está faltando al respeto. Un comunario que entra a una reunión sindical, saluda a toditos y uno por uno va saludando y abrazándose con todos con su bolsita de coca, llamando la atención e interrumpiendo al orador, pero él jura y dice que es muy respetuoso, pero en realidad todos nos damos cuenta que no está respetando, ¿sí?, el espacio en el que todos han venido para reunirse y considerar un tema. Él puede jurar que es respetuoso, pero tal vez no lo es. Entonces, hay que profundizar lo que es respeto, ¿sí? Cuando hablamos de valores, trabajamos con los chicos, hay que hacerlo de una manera interesante para que ellos comprendan lo que es respeto. Que no solamente estén repitiendo y repitiendo actitudes, que cuando son niños está bien, saludar, levantar la mano, dejar pasar a las personas, eso está bien, son hábitos que puede llegar a tener una persona. Pero si esos hábitos no vienen acompañados de reflexión, especialmente en la adolescencia, van a ser adultos que solamente vais repitiendo y repitiendo cosas sin saber lo que están haciendo. Hay personas que de pronto exigen respeto, pero no dan respeto. ¿Y es por qué? Porque no comprenden lo que es el respeto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para prevenir el bullying? Establecer normas y políticas claras contra el acoso, en el reglamento del colegio, ¿no?, en las normas de convivencia, como también en las normas del aula, ¿sí? En todo lado tiene que respirarse respeto, ¿no? Tienen que ser bien claras las normas. A veces hacemos normas muy complicadas, difíciles de entender, o hacemos documentos reglamentarios muy largos. Los padres de familia no van a ni leer y menos van a cumplir. Entonces tenemos que ser bien específico, bien sencillito, para que la gente pueda entender y pueda cumplir. ¿Qué más? Mantener un buzón de sugerencias y quejas abierto. Muy bien, excelente, ¿no? Inclusive puede ser anónimo, ¿sí? No siempre tiene que ser con nombre y apellido, porque de esa manera las personas, los estudiantes se cohíben de participar. Pero cuando es anónimo, es posible que alguien que se cohíba de dar su nombre, que sea realmente víctima, pueda expresarse. Bueno,
¿Qué más? A ver, poner a líderes capacitados en el recreo para la vigilancia. Esta parte es bien interesante. Hemos visto de que el líder necesita formación especial, ¿no? Una formación en parte tiene que ser exclusiva. Una de esas actividades que se puede hacer con ellos es trabajar justamente la responsabilidad, porque son líderes. Lo que pasa en el país en este momento es lo siguiente. Muchos dicen, no hay líderes, no hay líderes, no hay líderes. Yo veo muchos líderes. El problema es que esos líderes no han sido formados adecuadamente. Entonces, al no haber sido formados adecuadamente, están ejerciendo el liderazgo de la peor manera. Muchos dirigentes en todo el país no se han formado, no han estudiado, no han salido bachilleres, pero están dirigiendo el país. Entonces, hay que trabajar con ellos de manera especial. Hay que trabajar la responsabilidad con ellos, la conciencia, el manejo de grupos, etc. Hay tantas cosas que se pueden trabajar con los líderes. Por ejemplo, podemos hacer brigadas de vigilancia y ahí ponerlos a los líderes. Entonces ellos empiezan a trabajar poco a poco la responsabilidad. Hay que hacerlo con mucho tacto, con mucho cuidado. ¿Qué más? Trabajar en resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es ese poder que tiene el ser humano de transformarse, de aprender, ¿sí? De sobrellevar, de adaptarse, de adecuarse a las situaciones. Y de esa manera crecer, proyectarse, ¿sí? Entonces, una persona cuando ha trabajado adecuadamente la resiliencia, así le hagan bullying, así le molesten, le persigan, le insulten, no causa mucho efecto. En cambio, si una persona no ha trabajado la resiliencia, está en un victimismo permanente con baja autoestima, está siendo víctima de violencia y esa violencia no se lo trabaja adecuadamente, entonces cualquier episodio posterior de acoso realmente le puede hacer mayor daño. Trabajar en pedagogía de la aventura, esto es algo muy interesante que se ha dado en otros países, donde ha nacido en Alemania, un país marcado por la violencia, muchos episodios violentos, guerras mundiales, etc. Sin embargo, de ser una potencia mundial, ha pasado a estar destruida en una primera y en una segunda guerra mundial. En la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen los educadores, no los políticos, los educadores es, tenemos que generar una solución al problema que se ha dado en nuestro país. Después de perder la Guerra Mundial, se ha dado un fenómeno de adicciones, de suicidios entre los jóvenes en Alemania. Era muy normal, suicidios, violencia, agresiones. Entonces, ¿qué ha pasado? Los educadores generan una pedagogía que se llama la pedagogía de la aventura, que consiste en salir de la zona de confort mediante caminatas, mediante proyectos, por ejemplo, un paseo es un proyecto de llegar a un lugar, pero llegar al lugar sin adultos, solamente entre ellos. Por tanto, entre ellos van a planificar, van a organizar, ellos se van a reunir en rondas de reflexión, van a hablar en qué han fallado, en qué tienen que mejorar, y por supuesto ahí va a estar los que cometan errores y lo van a solucionar en grupo. Realmente una experiencia muy interesante la de Alemania, ha logrado sacar a los jóvenes de esa situación de suicidios, de esas altas tasas de suicidios, depresión, adicciones, mediante esta metodología o metódica, como se dice correctamente, este método, ¿sí? Tan sencillo. En Bolivia nosotros tenemos un montón de lugares diferentes donde se puede realizar muy fácilmente. Por supuesto, tremendo problema que tenemos en Bolivia, que no está permitido, digamos, los viajes, los paseos, las excursiones, ¿no? No está permitido. Pero bueno, lamentablemente, esta es la realidad de nuestro país. En mi criterio no debería ser así. Los chicos deberían permanentemente interactuar con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Para tener todos los aprendizajes que corresponden, porque en aula no hacemos mucho, ¿no? Hacemos bastante, pero no de pronto lo más adecuado y lo más necesario, que es el contacto con la naturaleza en muchos temas.
Y en este en particular nos ayudaría bastante. Sin embargo, tenemos reportes nosotros del sur de Potosí, donde sí han realizado este método. ¿Por qué? Porque los padres de familia lo han apoyado, ¿no? Una vez de que se les ha explicado en qué consiste, ellos lo han apoyado, se ha realizado, nos han enviado fotografías, realmente ha sido una experiencia muy interesante. Así que sí se puede lograr, ¿no? Sí se puede hacer. La resiliencia comienza por preguntarnos, ¿no? Yo soy, ¿qué? Yo puedo, ¿qué? Yo estoy, ¿dónde? Yo tengo, ¿qué? Esto es lo que los chicos tienen que trabajar. Pero no trabajarlo de una manera, digamos, como tan superficial. Hacer unos ejercicios de yo soy enfermera, yo soy carpintero, yo soy médico. No tan superficial. Hay que profundizar. Hay que lograr conectar con ellos en lo profundo. Y eso se lo puede lograr con muchas técnicas psicológicas. Por eso es importante que un maestro explore la psicología para poderla utilizar. Bien, vamos a hablar de resolución de problemas. Resolución de problemas. Pedir a los niños o adolescentes llevar una caja de zapatos y darles rienda suelta para que la decoren como quieran. Después se pide a los estudiantes que creen opciones de resolución de problemas para poner en la caja. Pueden dar ejemplos de lo que funciona para ti para comenzar. El objetivo final es que los estudiantes encuentren lo que los hacen diferentes, lo que se puede hacer en diferentes circunstancias y llevarlo a la casa después. A ver, ¿qué más? Cuando hablamos de, cuando hablamos de resolución de problemas, queridos maestros, también tenemos que hablar de los métodos que nos da el Ministerio de Educación, como por ejemplo la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Sí? Les invito por favor a repasar esto que ya está en los documentos del Ministerio, realmente muy importante para poder trabajar estos problemas en las unidades educativas. Seguimos en la parte de psicología. Autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi misión? ¿Ya? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas? A ver, cuando un estudiante tiene esto claro o de pronto en desarrollo adecuado, entonces trabaja justamente sus resiliencias y autoestima y es menos probable que el bullying lo vaya a afectar. Aquí hay una dinámica bien bonita, donde a un niño se le pone un papelito en la parte de atrás con un nombre o con algo, un personaje, un superhéroe, y él tiene que dar como pasarela en todo el curso, tiene que ir caminando, pero nadie le tiene que decir nada, ¿sí? Sobre lo que dice el papelito. Acá en la muestra dice Ronaldinho, ¿ya? Entonces, nadie le dice nada, él va al frente, los mira a sus compañeros y los compañeros le tienen que decir solamente de manera mímica, ¿sí? Con las manos o con las expresiones corporales de quién se trata. Entonces, el niño tiene que ir viendo, la niña tiene que ir viendo a quién se refieren, qué es lo que está escrito ahí atrás. Es interesante porque el estudiante que no sabe quién es, se encuentra en un momento de incertidumbre. ¿Quién soy? No entiende, no sabe. ¿Qué está escrito ahí atrás? Y le van dando señales, le van dando características. Entonces él va descubriendo de quién se trata. Es un ejercicio bien bonito, porque luego cuando se habla con las personas, ellos dicen, expresan su incomodidad de no saber quién es. Esto para la resiliencia es súper importante. También es importante en la autorregulación identificar emociones y sentimientos. No estamos acostumbrados a identificar emociones y sentimientos. Es más, ni siquiera sabemos diferenciar muchos lo que es emoción y lo que es sentimiento, pues son cosas diferentes. Lo cierto es de que tenemos y experimentamos durante el día muchas emociones, muchos sentimientos, pero no los sabemos identificar. A ver, ¿cómo estoy en este momento?
Estoy confiado. ¿Cómo estoy? Estoy feliz. Feliz es una palabra grande. ¿Cómo estoy? Estoy conforme, estoy esperanzado, estoy muy seguro, o también al revés, o lo contrario, ¿no? Estoy muy enojado, estoy frustrado, ¿sí? Estoy avergonzado, estoy desesperado, eso. Identificar lo que sentimos no es muy sencillo y luego expresarlo. Este ejercicio de identificar y expresar lo que sentimos hace que una persona se autorregule. También, otra parte importante es identificar las necesidades. Abrigo, aire, reposo, serenidad, confianza, armonía, protección, apoyo, aceptación. Miren cuántas necesidades tenemos nosotros, desde las más básicas, ¿no? Por ejemplo, las fisiológicas, las biológicas, las de seguridad, afiliación, reconocimiento, ¿no? Las de afiliación son las sociales, la autorrealización personal. O sea, son muchas necesidades. Y cuando yo tengo emociones o sentimientos, estoy experimentando, muy de pronto, en el fondo, también tengo necesidades que no estoy identificando. Cuando uno identifica sus necesidades, identifica sus emociones, es muy probable que se autorregule a sí mismo. Ejemplo, un chico con una chica están peleando y están discutiendo. Ya están llegando a insultarse. ¿Por qué? Porque el chico no se da cuenta de lo que está sintiendo. Si se diera cuenta de lo que está sintiendo, diría, estoy en ira, y cuando uno está en ira, puede lastimar a la otra persona, por ejemplo. Cuando eso uno lo entiende, lo racionaliza, ¡pum!, se calma. Pero hay que dar un paso más. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? Mi chica se quiere ir, me quiere terminar. ¿Qué es lo que necesito yo? Claridad de por qué me estás terminando. ¿O qué necesito yo? Necesito estar con ella. ¿Sí? Tiene que estar bien claro. Y si necesito estar con ella, lo lógico es que tengo que respetarla. Entonces hay que racionalizar. Esa es la tarea. Aquí tenemos otra técnica que es la del semáforo. Les invito a que ustedes lo puedan analizar. El método también a la meditación del globo. Rueda de opciones para el control de ira. ¿Sí? Los chicos entre ellos se sientan, conversan, hablan. Hay que trabajar también lo que es empatía. ¿Qué es empatía? Por ejemplo, a ver, lo que hemos hablado ahorita. Necesidades y emociones. Para trabajar empatía, maestros, sí o sí tiene que haber expresión de necesidades y expresión de emociones. No hay esto, no hay empatía. Empatía no es, hola, ¿cómo estás? Bien, ah, qué bueno. Yo te pregunto, yo me trato de poner en tus zapatos y después te pregunto cómo estás y me pregunta bien, bueno, pues ya fue empático. Eso no es empatía. Eso no funciona así. No puedo yo sentir lo que otro siente. Eso es imposible. Puedo sentir cómo la otra persona siente y cómo voy a saber cómo siente, pues racionalizando, identificando necesidades y emociones. Tenemos otra dinámica que es la de bolita corre-corre, ¿ya? Muy interesante, ¿ya? Con la licenciada Vanessa. Si ustedes quieren cada una de estas dinámicas explicarles a detalle, pueden llamar a la licenciada Vanessa, que es una experta del área, puede darles instrucciones. Aquí tenemos otra dinámica que es la del alambre eléctrico. Una vez cuando hicimos esto fue en Yungas de La Paz, en la Choclla, Yanacachi específicamente. Todos los profesores se han puesto a trabajar, todos de la mano. Hemos puesto una pita, le decimos así aquí, una cuerda, y estaba más o menos por la cintura, ¿ya? Y ellos, y como es un cable eléctrico, nadie tenía que tocar, y todos tenían que pasar por debajo o pasar por arriba, pero tenían que pasar. Fue muy interesante porque los que no se llevaban muy bien, que se digan, entre colegas, tenían que
¿no? De la mano, estar de la mano y poder sortear estos obstáculos. Y así hicimos varios obstáculos y fue bien interesante que al finalizar todos estaban amigos, todos eran colegas, pero que se llevan bien, ríen juntos. Fue interesante porque seguidamente se hizo una actividad para toda la población donde nos invitaron a nosotros y con todo gusto hemos estado ahí. Hicieron un teatro en el que han trabajado entre colegas, han trabajado con los padres de familia, con la comunidad y fue muy interesante. Y la directora nos dijo, pues bueno, se ha logrado el objetivo de cohesionar al equipo. Todo esto es importante. Cuando hay bullying, obviamente el que es el bully, o sea, el acosador, no va a querer participar, o su grupo se va a querer aislar, o el que es víctima no va a querer acercarse, ¿no ve? Entonces, la idea es romper esto y que todos participen, y de por sí, bueno, va bajando este problema de acosar, el perseguir y el generar daño a sus compañeros. Les invito a ver este video que habla acerca de la resiliencia. Busquen por favor en YouTube o YouTube, como quieran, zona de confort con esta imagen. Zona de confort. Y el video les va a explicar lo que es la zona de confort, la zona de pánico, ¿no? La zona de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con resiliencia. Sobre la pedagogía de la aventura ya les hemos explicado en qué consiste. Es un método que ojalá lo podamos cumplir. No siempre tiene que ser al aire libre, se lo puede hacer también dentro de aula. Por favor, si pueden buscar en internet y encontrar más actividades sobre esto. Ahí está, por ejemplo, fotos, las de abajo a la derecha, son fotos de Bolivia, en la que se ha realizado, bueno, algo que nosotros hemos visto ya de cerca, sobre la pedagogía de la aventura, una cosa muy interesante realmente, que saca a los chicos de su zona de confort, ¿no? Salen al área donde ellos pueden aprender. El bully, el abusivo, puede aprender a ser solidario, a ser empático, ¿no? Y el que es víctima también aprende a sobrellevar las cosas. En el ámbito del plan de convivencia, ¿no? Tenemos que abordar seriamente la violencia. ¿Por qué? Porque cada vez al estar más normalizada es más difícil darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Como que todo es violencia, entonces ¿para qué vamos a hacer algo contra la violencia? Reglamentos internos que incluyen acciones de violencia específicas como insultos, apodos, persecución, llamadas. Hay que ser claro y específico. A veces cuando hacemos reglamentos somos muy generales. Si los chicos están poniendo apodos a los profesores, por ejemplo, ¿sí? Que también es una forma de violencia, como el bullying entre ellos, entonces hay que ser específicos y decir, no poner apodos a los adultos, o a los profesores o a los padres de familia. Ser bien específicos. Otro punto, plan de convivencia específico que todos puedan leer y comprender para exigir cumplimiento. Ya lo hemos dicho más adelante. O más atrás, ¿no? Participación de los estudiantes en las comisiones, siempre tienen que participar. Capacitaciones de solución de conflictos, lo que les decía, conciliación, mediación, arbitraje, emociones y necesidades, que es la identificación y la expresión. Muy importante. ¿Qué es conciliación? Rapidito. Conciliación es dejar que las dos personas, ¿no? Las dos personas en conflicto puedan resolver. Ellos. Yo puedo convocar como director o como profesor, profesora, yo puedo convocarles, se sientan acá y ustedes arreglan. Eso es conciliación. Ahora, ¿qué es mediación? Cuando yo estoy al medio, aquí están los dos que no se entienden, yo estoy al medio y les digo, vos, a ver, cálmate un poquito con esto, porque no está bien lo que estás pensando. Vos tienes que ceder también un poco en las peticiones que tienen. Tú también, entonces entre los dos pueden llegar a esto. O sea, yo estoy mediando. Y al finalizar, los dos van a tomar, digamos, una decisión, ¿sí? Van a resolver las cosas, pero con mi mediación. Yo estoy ahí. En el arbitraje es cuando los dos no se entienden, no se van a entender. Es como en el fútbol, ha habido foul, nos dice el otro, no ha habido foul, ha habido foul, no ha habido, estos no se van a entender. O sea, lo que el árbitro hace es, bueno, pues voy a ir al bar, voy a ver cómo es la cosa realmente. Ah, ya, esto es así, yo tomo la decisión. Usted sancionado, ya, y usted vaya. O sea, yo tomo la decisión. Soy juez, ¿no? En ese momento. Entonces,
también es otra forma de resolución al final, pero tiene que establecerse bien clarito quién es la autoridad, ¿ve? Y por qué se lo está haciendo. Sin autoritarismo, sin violencia, sin ninguna imposición, se puede lograr resolver conflictos adecuadamente, ¿ya? ¿Cómo se detecta el bullying? Cuando hemos hablado de violencia, hemos hablado de cómo se detecta justamente los diferentes indicadores que existen. Por ejemplo, tenemos que estar atentos a las señales que pueden indicar que una persona está siendo acosada, cambios en el comportamiento, el rendimiento académico de o las relaciones bajan, ¿sí? Lesiones físicas inexplicables. Aquí tengo que hablar de algo importante que es la somatización, es decir, lo psicológico puede convertirse en físico. Por tanto, nunca subestimemos. Si una persona es víctima de bullying, por ejemplo, puede somatizar, puede sentir dolores. Y uno dice, les revisa y dice, no tienes nada, ¿ya? Vos nomás estás inventando. No, el tema de la somatización es real, ¿sí? Y por eso muchas veces en la violencia, muchas mujeres dicen, por ejemplo, un dolor, un golpe físico no es como un golpe psicológico. El golpe psicológico puede doler más. Bien interesante, ¿no? Este ámbito. Problemas de salud frecuentes. Pérdida o deterioro de objetos personales. Excusas para faltas continuas a la escuela. Actitudes hostiles o violentas hacia los demás. Si un niño o una niña es víctima de acoso, víctima de bullying, también puede expresar su enojo, su molestia e incomodidad con los adultos. ¿Por qué? Porque siendo adultos, siendo autoridades, ya sea en la casa o ya sea en el colegio, no ponen un alto a esto o no les permiten expresarse adecuadamente. Cuando ellos quieren hablar, no les escuchan. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas puede empeorar la situación. Vamos adelante. Reacciones cognitivas en el bullying. ¿Ya? Ya lo hemos visto un poco más atrás, como por ejemplo no presta atención, ¿sí? No aprende, se olvida de todo, anda totalmente confundido, etc. Reacciones físicas, también ya lo hemos visto un poquitito, ahí están las diferentes señales, ¿no? Dolores, agitamiento, sueño, varios cambios de pronto bruscos, ¿no? En su salud. Emocionalmente, anda con miedo, anda con ansiedad, confusión, y aquí hay una parte bien importante de tratar, el aislamiento. Una de las formas más duras de bullying es el aislamiento. Eh, y es lo que y es, digamos, una de las razones por las que las personas pueden entrar también en depresión y pueden terminar quitándose la vida. La peor forma de bullying, lo que les decía justamente, ¿no? El aislamiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, estar alertas. Si vemos a un chico que está aislado, asegurarnos de que no sea porque sea bullying, ¿no? Intervención, protección en el bullying. Ejercicio de autoridad. ¿Qué es ser autoridad? Habíamos dicho allá en el taller presencial que ser autoridad por lo menos implica 6 cosas. Planificar, organizar, dirigir, controlar, resolver conflictos y tomar decisiones, ¿no? Dirigir, tomar decisiones. Entonces, por lo menos son estas cosas. Y uno lo puede hacer esto sin violencia, por supuesto. Entonces, nosotros somos autoridades en el colegio y como padres de familia en la casa. Hay que ejercer adecuadamente la autoridad. Poner orden donde se necesita. En algún lugar del sur de Bolivia, en una ocasión, el profesor entra al aula y 2 chicos estaban golpeándose. El agresor, claramente que estaba encima del otro, golpeándole al chico, que era víctima, y el profesor en ese momento lo que tiene que hacer es ser autoridad, poner orden, y se pone orden sin ser violentos.
que el profesor hizo es sacarse el cinto, el cinturón, como decimos en otros lugares también, y darle al agresor, ¿no? Golpearlo al agresor. Un hecho que ha sido conocido públicamente y que ha merecido, digamos, el apoyo de los maestros, de los padres de familia y hasta de los estudiantes, indicando que el colegio es tradicional y que aquí se maneja así con palo para la disciplina. Luego el profesor lamentablemente tuvo las consecuencias que corresponden, ¿no? Señalamiento preventivo, señalamiento cautelar, señalamiento definitivo, etcétera. Entonces, ser autoridad, maestros, no implica ejercicio de violencia. Ser autoridad implica, ¿no?, poner orden, tomar decisiones y resolver conflictos. Eso es lo que hace una autoridad. ¿Qué más? Intervenir en forma rápida, directa y contundente, ¿no? Firme, digamos. Escuchar atentamente a la víctima y evitar la revictimización. La revictimización genera más problemas, ¿no? Si hay un trauma a partir del acoso o a partir de la violencia, la revictimización va a hacer que el trauma crezca. Ofrecerle ayuda psicológica al agresor. Informar a las familias y al equipo directivo. No subestimar la gravedad del caso. Hacer un seguimiento del caso. Derivar a profesionales especializados para saber el grado de afectación de la víctima y que reciba ayuda. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando tenemos una víctima de bullying, de acoso o de violencia? Si en un momento un estudiante está muy mal, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es restablecer la calma, ¿no es cierto? Ayudarle a restablecer la calma. Eso se llama primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Fíjense, por favor. ¿Qué hacer? Escuchar atentamente, ser cortés, atento y empático. Ser realista y objetivo. No sobredimensionar las cosas. Cuidado con que, no, ¿cómo te han hecho esto? Esto es muy grave. Solamente ser realista y objetivo. ¿Qué significa ser objetivo? Describir las cosas, dimensionar las cosas. Fortalecer la confianza recordando cualidades, agradecer también la confianza que tiene un estudiante con nosotros. Alerta para ver oportunidades de dar fuerza a la persona. Aceptar el derecho de los afectados a sentirse enojados o tristes. Si un estudiante está triste, está enojado de algo, maestros, eso no es que tenga derecho o no tenga derecho. Deba o no deba hacer eso. No, eso es natural. Así que lo va a hacer. Estar enojado, estar con ira, estar triste, estar llorando, eso es natural. Entonces, hay que aceptar eso. Y ayudarla a regular, ver, manejar las cosas, sí, pero no ir contra lo que es natural. Respetar sus creencias, ¿no? Por ejemplo, Dios te está castigando por esto que estás haciendo, o algo habrás hecho, ¿no?, para que Dios te castigue. O digamos, si la niña o el niño cree en la Pachamama y no cree en Dios, justamente ese momento hablar de eso no corresponde. Clarificar información. Para eso los maestros tienen que estar bien informados sobre los procedimientos en materia legal, para poder aclarar las cosas. Esto viene por acá, esto es lo que ha pasado, esto ha sucedido. Entonces, este es el tratamiento que tenemos que dar. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ofrecer lo que no se va a cumplir, ¿sí? Yo te juro, yo te prometo, Pedrito, nunca más te van a golpear, nadie te va a golpear, ¿no? O nadie te va a acosar. Evitar los silencios. De pronto se puede callar, ya que son autoridades, profesores, la comisión, director, directora están ahí, entonces los chicos se callan. Hay que evitar los silencios, hay que tratar de sacar respetuosa y asertivamente información. Sentirse inútil o frustrado, a veces nosotros nomás podemos quedar, ¿no? Ay, no, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? Yo no sé qué hacer, ¿no? Nosotros tenemos que orientar y clarificar, no confundir más. De pronto puedo salirme del recinto, pensar bien un ratito. Aquí puedo acudir. Presionar e insistir para que hable. No, tienes que hablar, ahora sí, tienes que decirme, dime de una vez, etc.
no insistir, no forzar. Tiene que salir según la confianza que también tenga la víctima. Revictimizar, ya hemos dicho, no, no se debe hacer. Juzgar con moralismo, ¿sí? Moralismo. En ese momento, digamos, hablar de quién, de alguien que no debería portarse de cierta manera. Por ejemplo, ¿no? A veces se juzga, se prejuzga a las personas fácilmente y eso es moralismo. Es el momento menos adecuado para ser moralista, ¿no? Y andar juzgando a las personas cuando ni siquiera sabemos qué es lo que ha sucedido exactamente, ¿no? Sentir lástima, por ejemplo, decirle, Juanito, pobrecito, ¿no? Guauita, ¿no? ¿Quién te ha hecho papito? O sea, lo estamos bajando así, ¿no? Su autoestima ya está afectada y más le estamos bajando. No corresponde. Confrontar, dice, a la persona. Ya, ahí está el papá, le hemos llamado, por ejemplo, en una situación de violencia, le hemos llamado al papá. Ya, ahora tienes que hablar. ¿Qué te ha hecho tu padre? De confrontar, no corresponde. Casos de bullying, lo mismo. Si el agresor está aquí y aquí está la víctima, ahora siempre dime en este momento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y a la otra también confrontar, pelear con el agresor. Entonces, son cosas que no corresponden, ¿no? Pónganse que luego en la salida van a volver a encontrarse, o en la entrada van a encontrarse. Bueno, ya, ¿qué más? A ver, ¿qué es la depresión? Aquí hay que tener un poquito de cuidado que los maestros, tristeza no es depresión. A veces fácilmente decimos, no, el niño está deprimido. Puede ser que no sea depresión, ¿sí? Puede ser que sea tristeza. Y la tristeza puede ser leve, la tristeza puede ser muy profunda también. Cuando estamos hablando de tristeza, tristeza profunda, ya podemos de pronto empezar a hablar de depresión. La depresión es un cuadro, un trastorno en el que una persona de pronto se puede ver sumamente afectada. ¿Ya? ¿Lleva al suicidio? Por supuesto que sí. Y allá en la localidad hemos visto casos de suicidio, nos hemos enterado, y esto era de pronto depresión. La depresión, ¿de dónde viene? También en gran parte viene del bullying. Vamos adelante. Depresión en adolescentes. Esta parte, mucha atención. Irritabilidad, ira o hostilidad extrema. Tristeza frecuente y episodios de llanto. Sentimientos de desesperanza. Aburrimiento persistente. Falta de energía o cansancio. Aislamiento social o falta de comunicación. Autoestima baja o sensación de culpa. Quejas frecuentes sobre problemas físicos. Falta en colegio, disminución de rendimiento escolar. Cambios importantes en los hábitos alimenticios o del sueño. Intención de escaparse de la casa. Pensamientos o expresiones sobre la muerte o intención de suicidarse activa o pasivamente, no tener planes para el futuro. Cuando una persona está muy depresiva, maestros, no habla de la vida, no habla de planes a futuro, no habla de felicidad, no habla de nada. ¿Sí? No tiene planes a futuro, eso es algo bien interesante. A veces no dicen, ¿no? No dicen, voy a matar, aparece muerto. En cambio, si una persona dice, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, pasa la tormenta, después otra vez pasa algo y otra vez me voy a matar, me voy a matar. No es tanto, digamos, depresión, ¿no? Es otra cosa. Entonces hay que identificar adecuadamente, pero los que tienen las herramientas para hacerlo son los psicólogos, los psiquiatras. Entonces, cuando ya es una cosa complicada, lo más adecuado es hacer una valoración psicológica. Bien, vamos a ir un poco más adelante. Causas de suicidio, bueno, también ya lo hemos mencionado. La violencia intrafamiliar, ¿no? Causas de la violencia intrafamiliar, ¿no? La intolerancia, desconocimiento de etapas del desarrollo humano por parte de los padres. Esta parte es muy importante. El desarrollo humano. Cómo piensa, cómo siente un niño es completamente diferente a cómo piensa y cómo siente un adolescente. Uno piensa que la educación, los buenos hábitos, los modales, las buenas costumbres, las habilidades sociales y el conocimiento en general tienen una gradualidad, ¿no? Una secuencialidad, digamos, uniforme y lineal. No es así en realidad con el ser humano.
El ser humano en sus diferentes etapas piensa de manera diferente por ciertas condiciones biológicas y programaciones genéticas que tiene ya dadas. Ejemplo, cuando es niño va a aceptar todo lo que se le diga, por eso se dice que lo que dice el profesor es ley. Pero cuando es adolescente va a cuestionar eso, ¿sí? No va a ir con lo que el profesor le dice o el padre le dice, va a hacer exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque quiere probar por sí mismo la validez de lo que se está afirmando, de lo que se dice. Así funciona el ser humano, ¿sí? Así funciona, o sea, de una forma dialéctica, digamos, ¿sí? Se dice esto, se confronta, entonces recién sale, digamos, un aprendizaje. El estudiante, por tanto, el niño, de niño te acepta todo, de adolescente ya no, ellos lo quieren determinar, y finalmente el adulto que va a sacar conclusiones, ¿no? Si esto lo comprendemos bien, mejor si es más a detalle, los educadores van a ser más eficientes y los padres de familia también. Y vamos a cortar con muchos episodios de violencia. ¿Por qué se da tanta violencia en los hogares? Porque no entendemos cómo funciona la mamá, orgánicamente, psicológicamente, ni cómo funciona el papá, ni cómo funciona mi hijo adolescente, mi hija adolescente, ni cómo funciona un niño, cómo piensan, cómo sienten, por qué hacen lo que hacen, por qué creen lo que creen. Ese es un trabajo justamente de la psicología. Entonces los maestros lo que tenemos que hacer es ir explorando la psicología, el desarrollo humano y comprender esto. Una vez comprendido esto, y voy a ser mucho más eficiente como educador. Falta de control de impulsos, ¿no? O sea, la autorregulación que no se ha trabajado. ¿Qué más? Cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlos. Por lo tanto, adoptan conductas agresivas. El tema del apego, muy importante de revisar. Incapacidad de resolver problemas, pues resolución de conflictos no se le ha enseñado. Consumo de alcohol, consumo de drogas, finalmente como detonantes o vectores para la violencia. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. Bueno, las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos, se hacen incapaces de establecer y mantener relaciones afectivas, sufren problemas de autoestima. La violencia intrafamiliar puede, dice, incluso generar la muerte. Se hace necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque justamente los niños que son bullies, o sea, que son agresores, que son acosadores, tienen estos antecedentes. Muy bien, aquí está la ruta 1 en casos de actuación, en casos de violencia física o psicológica cometidos contra estudiantes en unidades educativas. También se aplica, ¿no? Se aplica porque es violencia psicológica, el acoso es violencia psicológica. Entonces, puede llegar a aplicarse lo que es la ruta 1 del protocolo de actuación del Ministerio de Educación. Finalmente, un poquito vamos a hablar del sistema penal de adolescentes. Ustedes saben de que existe un código penal que establece las conductas, ¿no? Típicas, antijurídicas, punibles, ¿no? Que establece, que lo determina como delito, ¿sí? Y que por tanto todo ser humano lo puede cometer. Cuando digo puede, no estoy diciendo debe cometer, puede porque es un ser humano, pero no debe. Entonces, lo mismo pasa con un adolescente, puede hacerlo, robar, estafar, violar sexualmente, matar. Entonces, si lo hace un adolescente de entre 14 a 18 años, entonces se activa lo que es el sistema penal de adolescentes, que comprende un conjunto de instituciones, instancias, entidades, servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente, ¿no? Entre 14 y 18, por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de medidas socioeducativas correspondientes. A ver, ¿qué son las medidas socioeducativas? ¿No es cierto que hay un sistema penal para todas las personas en general, ¿no? Entonces va a haber lo que es una resolución condenatoria, ¿no? Una pena, ¿no? Contra alguien que ejerza violencia, un asesinato, un robo. En el caso de los adolescentes ya no se llama así, se llama medidas socioeducativas.
¿sí? Medidas. ¿Por qué? Porque está en la edad de desarrollo, ¿no? O sea, sigue siendo un menor y sigue en desarrollo. ¿Quiénes intervienen? El Ministerio de Justicia en temas que son muy mediáticos. En realidad no debería participar, ¿no? Porque para eso son los juzgados, pero bueno, así están las cosas en Bolivia. El Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo, interviene, ¿no? Se constituye en parte también para reforzar los procesos, apoyarlos o darles el impulso necesario. Juzgado público niño, niña, adolescencia es quien va a determinar las sanciones, ¿no? Las resoluciones. Ministerio Público, que la llamamos también Fiscalía, Defensa Pública, cuando es necesario que un adolescente lo represente, de pronto no tiene dinero, entonces el Estado le da de un defensor público, ¿no? De un abogado. La policía boliviana, obviamente, que es un brazo operativo que también va a actuar en la investigación. Gobiernos departamentales, quienes van a también generar instancias técnicas departamentales de política social y van a manejar estos centros de rehabilitación, ¿no? Etcétera. Entidades de atención, como esos centros de rehabilitación precisamente. A ver, tiene las siguientes características, ¿no? La jurisdicción es especial, es decir, un juzgado público en materia de niñez y adolescencia son los que es quien se va a hacer cargo de estos casos, ¿ya? De personas entre 14 y 18. Medidas socioeducativas que se le imponga, no una pena, ¿sí? En un centro de reclusión, ¿ya? Son medidas socioeducativas. Cumplirán la sanción en centros especializados, no en las cárceles. Procesos con reserva de actuaciones e imagen. Aquí tenemos que hablar del Colegio Holanda en La Paz, donde se ha dado el caso de un grupo, especialmente dos chicos que habían sido hijos de un policía, que han golpeado a dos personas con discapacidad. Es un caso muy mediático, tan mediático que hasta la Galindo ha ido al colegio a querer resolver los problemas, lo cual no corresponde, por supuesto. Por eso se dice acá, ¿no? Procesos con reserva de actuaciones de imagen. Ese caso, mal por todo lado, lamentablemente, los padres de familia afuera gritando, los maestros a la defensiva, los estudiantes uno en el hospital, ¿no? El otro volviendo al colegio, pero todos los estudiantes contra la víctima, en vez de darle apoyo a la víctima, que de paso es persona con discapacidad, los estudiantes contra el estudiante víctima. ¿Por qué? Porque se ha ido a quejar y no debería denunciar, porque queda mal el colegio, o sea, mal manejado por todo lado, por todo lado. Muy mal manejado este caso. Y bueno, siempre la autocrítica, ¿no? En el área de la educación, la autocrítica. Hasta el maestro, hasta el director cometía el error también, ¿no? El director de decir, bueno, los chicos ya no forman parte del colegio, entonces el asunto está arreglado. No, pues no está arreglado porque tenemos chicos que son agresores y donde vayan van a seguir siendo agresores. Chicos que han sido víctimas, especialmente estas personas con discapacidad, imagínense, que están protegidas por varias leyes, no se ha solucionado nada. Estas personas están con trauma, están con problemas, ahora, si tenían acoso antes, ahora tienen más acoso del resto de la comunidad educativa. Bueno, una situación realmente muy lamentable, ¿no? ¿Qué más? Reserva de antecedentes penales. Cuando son menores, los antecedentes penales tienen que ser manejados con la mayor reserva, ¿no? Cuando ya son adultos, por las vías habituales. La duración no puede ser mucho tiempo, tiene que ser máximo 8 meses, ¿ya? De los procesos con estos menores. Responsabilidad penal atenuada en 4/5 partes. A ver, ejemplo, una violación, 20 años de cárcel, digamos. ¿Cuánto serían las 4/5 partes? Sería 16 años. ¿Ya? Entonces no sería 20, serían 16. Ahora, 16 años, ojo. Cuando sea hasta los 3 años, ¿ya? O sea, tendría que ser una pena de cuánto, de unos 5 años o 4 años y medio, digamos, ¿no?
para contabilizar de 3 años. Entonces corresponde medida en libertad o medida en restricción de libertad. Es como decir el arresto domiciliario, por ejemplo. Algo así. Puede seguir haciendo actividades, pero con estricta supervisión. Cuando pasan los 3 años, dice, la medida ya es de internamiento, es como la cárcel, ¿no? Internamiento en un centro de rehabilitación. Para delitos entre 15 y 30 años, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. Para delitos hasta 15 años, restricción de libertad en centro especializado. Pero hay que hacer una pausa. Siempre tratemos de que nuestros estudiantes no lleguen a estas instancias porque terminan siendo más bien universidades de delito, lugares de mucho maltrato, de mucho abandono, muy lamentablemente. Adolescente con discapacidad intelectual, psíquica, mental, ¿no? Dice, no será procesado o declarado penal o civilmente. Si una persona tiene trastornos, no corresponde, ¿sí? Un proceso, porque no sabe lo que hace, en otras palabras. En nuestra sociedad, cuando se encuentra una persona que tiene psicopatía, por ejemplo, o comete delitos graves, pero no sabemos su condición de salud mental, es muy fácil decir cadena perpetua, ¿no? Pena capital, castración química. Sí, pero según el Código Penal, estas personas no son imputables porque no saben prácticamente lo que hacen, no tienen capacidad jurídica y por tanto no corresponde una pena como cualquier otra persona. El tratamiento tiene que ser completamente diferente. Porque si, por ejemplo, un psicópata que anda matando personas, mujeres, por ejemplo, yo lo atrapo y lo meto en la cárcel, probablemente va a seguir cometiendo los mismos delitos. El tratamiento de estas personas es totalmente diferente, ¿no? Así que por eso no se los da el mismo tratamiento. Medidas socioeducativas, como ya hemos dicho, en libertad, con restricción de libertad y finalmente con privación de libertad. A diferencia del resto del sistema penal, ya donde los delitos son intuito persona, ¿qué significa eso? Personales, y es la autoridad, el fiscal y la persona, digamos, y la otra parte, acusadora, por ejemplo. En el caso de adolescentes, interviene la familia, especialmente cuando se está hablando de lo que es el cumplir, digamos, una sanción en libertad. Es la familia la que va a presentar lo que es un PIEM. El PIEM es un plan individual de ejecución de medidas socioeducativas. La familia también establece, ¿no?, qué es lo que va a hacer, ¿no? Qué medidas va a tomar para restablecerlo a su hijo, para que pueda rehabilitarse, ¿no?, ante la sociedad. Esas características tiene el sistema penal de adolescentes. Como mensaje final, no normalicemos la violencia. Una población insensible es una población peligrosa. Ahí están nuestros números de celular, tanto de la licenciada Vanessa como de mi persona. Para cualquier consulta que ustedes tengan respecto a esta temática, siéntanse libres de podernos llamar. Muchísimas gracias.